energía, el gas, demás, la nafta, todo se produce y se comercializa, son todos commodities. Los specialties son distintos. Son aquellos productos donde el volumen ya es acotado. Al tener un volumen acotado, también tienen un mercado acotado. ¿Cuál es el grave problema que tiene eso de volumen y mercado acotado? Es que cuando hay una sobreproducción, el mercado que lo capta es acotado, con lo cual compras lo que necesita y el resto queda con problemas de comercialización. Y eso muchas veces, no siempre, pero casi siempre, trae aparejado una caída abrupta de los precios. Pasa a la inversa también. Como el mercado es acotado, pero es muy rígido, porque ya tiene sus proveedores y tiene su mercadito, su nicho armado, cuando no hay, pagan volúmenes, pagan precios altísimos. Entonces, a diferencia de los commodities que generalmente tienen curvas más suaves, los specialties tienen un serrucho. Entonces tenés productos que de repente, vamos a un caso muy particular, que lo vivimos en esta última campaña, la arveja. Hace 4 años falló la cosecha de arveja en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, y la arveja entrerriana llegó a valer hasta $1000 la tonelada. Hoy, después de 3 campañas medianamente buenas y normales en Santa Fe y Buenos Aires, no podemos colocar arveja a $250. Y ese es típico del caso de una specialty. Bueno, acá si alguien lo quiere, pero creo que más o menos se entendió la diferencia. Esto es un poco un cuadro comparativo que yo había hecho. Vamos a entrar directamente ya al mercado de la colza, porque la colza, yo la definiría en el mundo, es un commodity, pero en la Argentina se comporta como un specialty. Y esa es una opinión personal. Ustedes me van a ayudar ahora a dilucidar qué tan certera es esa afirmación. El mercado mundial de colza hoy está evaluado en $46.000 millones, proyectando superar los 57.000 millones para el 2031. Está en expansión, está creciendo. Es algo raro en un mercado como la colza. Canadá lidera las exportaciones globales, seguido por China e India, y el máximo consumidor de colza que tracciona el consumo es la Unión Europea. ¿Está? Más o menos vamos viendo de dónde sale y hacia dónde va. Este es el cuadro, lo hizo la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde marca la producción mundial de distintos aceites. Fíjense, el aceite de más consumo de producción en el mundo es el aceite de palma. Nosotros ni tenemos idea de eso, no es un mercado en el cual estamos, ni es un cultivo que nosotros utilicemos. Segundo lugar, el mercado de colza, y en tercer lugar, el de colza, para que vean más o menos la importancia a nivel mundial que tiene el de colza. Cuarto lugar, bueno, el girasol, palmiste, algodón, cacahuate, maíz, coco y oliva. Son los aceites de más utilización. Por eso digo que a nivel mundial se maneja como un commodity. Igual hay una cosa que no tiene que pasar, es que no tiene que pasar desapercibida. Fíjense el tamaño, sí, es el tercero, pero es la mitad de lo que se comercializa de volumen de aceite de soja. O sea, es un tercero cómodo. Estos son los países productores. Una cosa es producir y otra cosa es exportar. Ustedes van a ver, por ejemplo, que el 40% está en la Unión Europea. Aún así son los que más importan. O sea, producen, pero ellos no llegan a autoabastecerse y tienen que importar. Lo que sí es interesante es que Canadá, que tiene un 14%, sea el principal exportador. Ellos todo lo que producen lo exportan. Está China e India, son los otros dos que le siguen como exportadores. O sea, el segundo exportador es China y el tercer exportador es India. Que si vos ves, bueno, China tiene una producción más grande del 23%, la India tiene el 10%. Son en general los exportadores de colza son países que producen y casi ni lo consumen a la colza, la exportan toda. Y Argentina ni figura. Y eso es una gran ventaja y después lo vamos a analizar.
Esto, hablando siempre de la colza en el mercado mundial, es el mercado del Matif. Esta es la cotización de ayer, no la de hoy. Hoy siguió subiendo. Pero ayer cotizó a 556. La posición que se ve del Matif, para hablar de los precios que se toman aquí en el Cono Sur, es siempre la posición febrero del Matif, que es cuando la producción de acá, que se cosecha en octubre y noviembre, entra al mercado europeo. Entonces el precio de referencia que se toma es el de febrero del 27, que fue de 556,50 euros por tonelada. Lo cual ayer daba un precio aproximado de 550 y algo, 54 dólares, 55. Hoy llegó a los 560, siguió subiendo. Como ustedes ven, la tendencia, esto que te marca la diferencia de puntos de un día con respecto al otro, y la tendencia que tiene sigue siendo firme, al alza. El mercado del Matif, para que quien no está familiarizado, es lo similar al mercado de Chicago con respecto a la soja, o el mercado de Kansas con respecto al trigo. La soja y el maíz se manejan por el mercado de Chicago, el trigo se maneja por el mercado de Kansas, las oleaginosas tienden a manejarse por el mercado del Matif. ¿Por qué? Porque Europa es la gran demandante de aceites. Entonces, en general, el girasol y la colza se manejan por el Matif. ¿Estamos? Ahora entramos dentro de la comercialización. En la Argentina, ya en la década del 70, la Junta marcó lo que se llaman las normas de comercialización de la colza, o colza canola. Todas las empresas que compran colza en la Argentina utilizan esta norma de comercialización. O sea, cuando nosotros vendemos, generalmente se toma esto como parte de base. La Junta Nacional de Grano en su momento hizo de todos los cereales y todos los subproductos que se comercializan un cuadro de las características que tenía que tener para tener la condición cámaras, le llamábamos. El contenido de grasa habla de un 43% y habla de una bonificación de un punto porcentual por cada fracción, por cada porcentaje que sube. O sea, si vos tenés un 44% de materia grasa, vas a tener un factor 101%. ¿Está? Los materiales genéticos que estamos comercializando hoy dependen mayormente de la situación ambiental en el momento de llenado de grano para determinar el porcentaje de grasa que tiene, pero en general todos superan ampliamente esa base. Marcelo no me deja equivocar, pero sí, así entre 3 y 4 puntos encima de la base están teniendo todos de bonificación. O sea, es común tener un 103, 104% de factor. ¿Está? Lo que sí, bueno, acidez de la materia grasa es muy castigado. Fíjense que te da solamente un 1,5% de tolerancia de residuo porque el aceite transmite esa acidez. O sea, si tiene materia grasa con acidez, el aceite va a tener acidez y no va a poder ser comestible. Cuerpo extraño también lo castiga, tiene una tolerancia de 5% y castiga punto por punto. O sea, arriba del 5% empieza a bajar un porcentaje por cada porcentaje de materia grasa que tengas, cuerpo extraño que tengas por arriba. Algo similar pasa con el girasol, porque son en general cultivos que tienen muchos cuerpos extraños y eso afecta mucho a la molienda. No es lo mismo meter en la molienda cuerpo extraño que solamente granos para hacer el rendimiento de un aceite. ¿Está? Bueno, después, humedad 8,5. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Es un grano que cuesta bastante secarlo y que tiene, por eso le ponen, tiene la base de 8,5, pero cuando uno entra a cosechar generalmente tiene arriba de 10. En general en el puerto tienen tolerancias muy bajas
porque es un grano que cuando lo pasás por la secadora no permite que le pongas mucha temperatura, porque se arde muy fácilmente por el alto contenido de materia grasa que tiene. Con lo cual, para bajar más de 2 o 3 puntos, hasta 3 puntos vos lo podés bajar de una sola pasada por la secadora. Cuando tenés más de 3 puntos, lo que tenés que hacer es pasarlo una pasada, ventilarlo y volver a pasarlo para volver a secar, lo cual hace que sea muy costoso el secado del grano. Por eso en la mayoría de los puertos y demás ponen de tolerancia 10,5 o 11 para que no se le entreguen granos de mayor contenido de humedad por el costo que significa, no solamente el costo energético, sino de logística. Imagínate una planta que está cosechando, está recibiendo grano húmedo, ¿cuánto espacio necesita para poder hacer el proceso de secado? Por eso casi todos los compradores le rehuyen a eso y castigan muy duro para que el productor coseche más seco. ¿Está? Bueno. Ácido erúsico y bueno, el ácido erúsico es un componente que tenía la colza antigua, no la canola, que se producía por una fermentación que tenía el grano y que era tóxico. Acuérdense que el aceite de canola en Europa originariamente, y hasta todavía hoy, el máximo utilización es para consumo humano. Por culpa del ácido erúsico, hubo una intoxicación en España muy grande en la década del 70, que afectaba el sistema nervioso y el ácido erúsico, dejó gente paralítica por consumir aceite con ese contenido de ácido. Con lo cual se dejó de consumir casi el aceite de canola, del aceite de colza en toda Europa durante varios años, hasta que apareció esta variedad que es la colza canola, que es muy baja en ácido erúsico y ya no tiene ese riesgo, no fermenta y no genera, con lo cual volvió a convertirse en uno de los aceites más consumidos de vuelta en Europa. ¿Está? Situación nacional. A ver si voy avanzando, porque esta es la situación actual. Habla de que las dos principales zonas son norte de Buenos Aires, sur de Buenos Aires y Entre Ríos. Se está dando un incremento muy grande del área de siembra. Se está viendo, la última cosecha se llegó a exportar alrededor de 53.000 toneladas de colza, lo cual habla casi de una duplicación por incremento del área y porque la última cosecha de colza tuvimos un rendimiento extraordinario. Pero habla de un proceso de la Argentina que está incrementándose el área, yo diría por varios motivos, pero acá lo plantea como que los motivos son los beneficios agronómicos, la rentabilidad, la demanda de biocombustibles y la demanda de aceites. Ahí yo les daría un poco una especie de historia la Bolsa de Comercio lo habla como si tuviera 3 etapas cuando hace el análisis de la evolución. Estas 3 etapas ellos le hablan de una campaña histórica, que fue el origen de cuando se expandió mayormente la colza, que habla en el año 2012-2013, que llegó a 90.000 hectáreas. Hay una campaña de transición y una campaña reciente. Fíjense cómo se incrementa de 90.000 baja a 45.000 y hoy se está esperando que se llegue a los 120.000 hectáreas. No sabe los por qué, no lo habla. La realidad es que en este momento, en 2012-2013, se marcó la utilización de la colza como cultivo alternativo al trigo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Principalmente lo que pasó fue las trabas a la comercialización de trigo que hizo que casi todos los productores agropecuarios buscaran un cultivo alternativo. En ese momento se desarrolló la colza, se desarrolló la arveja, se desarrolló el garbanzo, hubo pruebas de garbanzo acá en la provincia. En esa etapa, toda la colza que se comercializaba en la Argentina iba o al Matif, a Europa, o iba a China. China también nos compró colza en ese momento. Yo la definía esa etapa como la etapa de los bodegueros. ¿Por qué?
había un solo comprador, exportador, pero la exportación se hacía a través de una bodega de un vapor. O sea, los vapores traen 6, 8 bodegas, cada vapor se alquilaba una bodega o 2 bodegas y se cargaba a granel y se llevaba a su destino. Esa es la forma de transporte más barata que hay. Como se exporta hoy el Hypro, el Speller, el poroto de soja, el poroto de maíz, el grano de trigo, poroto de maíz, disculpen, el grano de maíz y el grano de trigo es a través de las bodegas, que es la forma más barata. En el primer momento fue Cargill, una época fue Nidera la compradora, yo no la viví la etapa de Nidera. Cargill compró colza a granel, después pasó a ser Toepfer. Cuando Toepfer se retiró, ahí nosotros entramos con Toepfer a comercializar con ellos colza. Toepfer se retiró, entró ACA. ACA comercializó colza durante 2 años, tuvo un problema muy grande en Europa por la calidad de la colza que se envió, se retiró. Y ahí entramos en la segunda etapa. La campaña que ellos llaman de transición, nosotros la vivimos como, nosotros le decíamos la etapa de los containers, porque pasamos de las bodegas a exportar en container, que tiene 2 cosas: un mayor costo del container, con lo cual, todos los costos de una cadena de comercialización terminan afectando el precio que se le paga al productor. Eso ténganlo en cuenta, no lo paga otro. Nos obligó a entrar a un mercado donde nos salía mucho más caro comercializar y que eran mucho menos compradores, que estaban acostumbrados, y ahí entramos en una etapa más parecida a lo que es un specialty. Yo compro para llenar 2 containers, yo compro para llenar 7 containers y después me retiro. Y si vos tenés colza de más, bueno, arreglátela. Y por último, ellos le llaman campaña reciente, que es la que estamos transitando ahora, yo le llamo la etapa energética. ¿Qué pasa en esta etapa? En esta etapa aparecen 2 o 3 empresas comprando colza, ya no para exportarla ni en container ni en bodegas, sino para tratar de hacer aceite y exportar el aceite, que ha demostrado ser el principal o el mejor antecesor para producir biocombustible. ¿Y por qué de repente esta gran demanda de biocombustible? ¿Y por qué terminan pagando y saliendo, interesándose grandes empresas como Bunge? Hoy está Bunge, está Dreyfus, está ACA, comprando colza con ese destino. Bueno, estos son los factores. Hay otro tema también por el cual se incrementa el área, que no es menor. O sea, que haya demanda genera una mejor. Pero el otro tema, que no es menor, es el margen bruto que generan. Fíjense esta gráfica. El azul es el precio de la colza. Este colorcito verde pálido es el precio de la soja. Y este es el precio del trigo, que es el principal competidor de la colza por área. Lo que está pasando hoy es que la colza tiene un margen bruto mucho más interesante que el del trigo. Y eso también hace al aumento del área. Pero, a ver, son todos múltiples factores que dan un solo resultado, que es este incremento de área que estamos teniendo. Pero volvamos a lo otro. Bueno, los volúmenes de exportación de colza. Acá en este cuadro lo que tiene interesante es que vean, está dividido, en cómo se exporta la colza, ¿no? El mayor porcentaje de colza hoy se exporta como semilla que no es para siembra, o sea, grano. Y el resto como harinas y pellets. Lo que es interesante ver es que hubo un momento que Argentina exportaba mucha semilla de colza y muy poco del otro. Fíjense, semilla para siembra, aceite casi ni figura. Está ahí. Lo que es interesante es el precio. Fíjense cómo fluctuó. Del 2010
hasta las 49.321 millones de dólares. La curva verde son los dólares. 27,3, 49.321 son las toneladas de exportación. Pero cómo fue fluctuando el precio. Esta es la etapa que nosotros veíamos, que era la etapa de container, que yo le llamo. Y esto venía de la etapa de los bodegueros. Y ahora estamos transitando esta etapa. Para explicarnos bien por qué este aumento del precio y por qué el tema de los biocombustibles, bueno, primero vamos a ver hacia dónde va la colza en la Argentina. La colza puede ir a varios lugares en Argentina, estamos hablando ya de la producción nuestra. A Europa, donde iba tradicionalmente para producir aceite comestible, que era para lo que lo usaban principalmente los europeos. A China. China ya lo utilizaba para aceite comestible, pero mucho más para nutrición animal. ¿Por qué? Por el mismo motivo que también exportamos a Chile. El aceite de colza, la colza en general, pero el aceite principalmente, es muy rico en omega 6 y omega 3. El omega 6 y omega 3 son ácidos grasos esenciales que nosotros, los seres humanos, no lo podemos sintetizar. O sea, no lo podemos producir con nuestro propio organismo, sino lo tenemos que ingerir a través de la dieta. Y lo necesitamos para vivir. Pero nosotros, al igual que los pescados, los pescados tampoco tienen la capacidad de producirlo. Tanto China como Chile tienen una gran producción ictícola de peces y necesitan sí o sí cualquier fuente de omega 6 y omega 3 para poder darle el alimento balanceado a ellos. Por eso Chile se convierte en un comprador de colza argentina también. Compra colza, compra lino, que tiene también la misma característica. Un poquito menos omega 6 y omega 3, pero es alto contenido el aceite de lino de omega 6 y omega 3. Por eso van a ver que hay empresas chilenas buscando colza también en la Argentina. Y por último, nuevamente Europa, pero ya directamente a aplicar los biocombustibles. Acá hay una E de más que no. Pero bueno, vamos a hacer una licencia al que lo hizo, que fui yo. A biocombustibles. Y ahora sí vamos al tema de los biocombustibles porque es el verdadero motivo por que yo veo que genera esta gran demanda. Fíjense que la Unión Europea absorbe hoy el 45% del total de las exportaciones de colza generadas por Argentina. Y eso tiende a crecer todos los años. Francia se consolida como el principal comprador de esa colza. Lo siguen Alemania y Países Bajos. ¿Por qué estamos yendo cada vez más a Europa? Hay una razón principal. La razón por la cual vamos a Europa es por la demanda que ellos tienen. Y la demanda se basa en que ellos tienen un acuerdo por el problema del calentamiento global para empezar a presionar a todas las empresas que tienen para que emitan menos carbono, para frenar lo que se llama efecto invernadero. Entonces, a todas las empresas le están planteando que tienen que balancear su balance de carbono, equilibrar su balanza de carbono. ¿Qué significa equilibrar su balanza de carbono? Una empresa toma todo lo que emite de dióxido de carbono y todo lo que retiene de balance de carbono y entre las dos se saca el balance. Yo voy a avanzar porque lo tenía, pero acá, fíjense. Todo lo que es industrial genera dióxido de carbono. Llémase industrial, motores de combustión, cualquier motor genera dióxido de carbono cuando combustiona cualquier combustible, ¿no? ¿Quiénes son los que fijan dióxido de carbono? Las plantas verdes. Entonces, todo lo que son procesos agropecuarios tienen en general una tendencia a fijar carbono. Y todo lo que son los procesos industriales tienen en general la tendencia a emitir carbono. El norte industrializado tiene un balance de carbono muy negativo.
emiten mucho más carbono de lo que retienen. Y eso, a nivel mundial, está generando un aumento del dióxido de carbono en el ambiente que genera un aumento del efecto invernadero, que genera un aumento de las temperaturas medias, descongelamiento de mayor temperatura en los océanos, descongelamiento de los casquetes polares. Bueno, todo ese efecto se basa o tiene una gran incidencia por el efecto invernadero. ¿Qué han hecho la Comunidad Económica Europea? La Unión Europea, a través de su política de créditos bancarios para las empresas, le ha empezado a dar puntos para financiamiento. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que le van a negar el financiamiento a una empresa que tiene balance de carbono muy negativa, pero que se le va a hacer cada vez más caro, con lo cual los van a terminar sacando del mercado. Eso hace que todas las empresas europeas hoy estén muy preocupadas por balancear su carbono. Ahora, ¿cómo puedo balancear yo mi carbono si mi empresa justamente produce dióxido de carbono porque tengo mucha combustión? Asociándome con alguna empresa que fije y me equilibra la balanza. Punto 1. Punto 2. Tratemos de poner filtros, de usar motores más eficientes para que mi emisión de carbono sea menor, para no tener que asociarme tanto con otras empresas que fijen. Y el punto 3, usemos combustibles que, aunque sean combustibles y emiten dióxido de carbono, al ser de origen orgánico, es como que están dentro del circuito. ¿Por qué? Porque son producidos por plantas que en su momento fijaron carbono. O sea, el carbono que está en el ruedo no es tan malo como el carbono que está bajo de tierra con forma de petróleo, que está teóricamente, no está en la atmósfera ni está. Si yo lo estoy sacando y lo estoy quemando, estoy agregando carbono nuevo. En cambio, si yo estoy quemando un combustible que viene de las plantas, no estoy sumando más carbono. Estoy manteniendo medianamente un equilibrio en el circuito. Por esa razón es que los biocombustibles le dan mejor puntaje que los combustibles de origen fósil, al cual lo castigan más. Ahora ustedes me dirán, todo bárbaro, pero entonces el biodiesel, que también nosotros hoy estamos exportando, ¿por qué no destinan aceite de soja y listo? Resulta que la aviación, las empresas de aviación, son las empresas que menor innovación han tenido en cuanto a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Nadie se calentó en que dejen las turbinas funcionar a full y los aviones, cada vez hay más aviones y cada vez hay más vuelos. Entonces, la Unión Europea lo que hizo fue decirle, mira, a las empresas de aviación, si ustedes quieren seguir obteniendo los créditos para renovar su flota y demás y pagar las tasas normales, cambien su matriz. Aviones solares, está lejos. Eléctricos, menos. Entonces, lo primero que hicieron, bueno, bajemos el combustible. Y el aceite de soja y demás no da, es un aceite muy grueso que no da para hacer combustibles livianos como los que necesitan los motores de aviación. Y ahí entra en juego la canola, entra en juego la carinata y entra en juego la camelina, que dan unos aceites muy livianos que cuando le hacen el cracking, llegan a combustibles muy livianos que permiten obtener combustibles de la aviación. Y de ahí viene esta gran demanda ahora que estamos teniendo. Y eso es lo que ha motivado este gran incremento de los precios. A eso se suma, voy a decir, pero bueno, ¿por qué vienen a la Argentina? Si los países que ustedes se acuerdan, los mayores exportadores de colza, no éramos nosotros. Está Canadá, China y la India eran los tres principales países exportadores de colza. Pero ¿qué pasa? Acuérdense de dos cosas. La primera es que esto surge en base a normativas ecológicas. La Unión Europea toma normativas que le podríamos llamar ecológicas, que permiten esta demanda de ese tipo de combustible particular. Dentro de esas normativas aparece lo no GMO,
que es lo no genéticamente modificado, y ahí quedan afuera Canadá, China e India, que producen colza en base a productos y materiales genéticamente modificados. Argentina no había liberado la importación porque no interesaba en ese momento, y hoy nos permite tener un nicho, materiales genéticamente modificados. Eso nos abre las puertas de poder producir colza para los europeos. Y no hacia los canadienses, no hacia los hindúes, no hacia los chinos. ¿Está? La otra característica es que la otra pata de este sistema orgánico, natural, es, vamos a empezar a investigar cómo producen la colza. ¿Por qué? Porque si vos para producir la colza me quemás un montón de carbono y me genera un montón de dióxido de carbono, ya sea porque lo haces arando mucho la tierra, ya sea porque lo usés con muchos insumos, mucha fertilización. Uno de los graves problemas de la urea, la tonelada de urea, consume un montón de dióxido de carbono para producirla. Por eso ustedes habrán visto, no sé a quién le tocó, a que haya sembrado camelina, no te permiten tirar más de 50 kilos de urea. Y no porque el cultivo no lo responda, sino porque le quitas la balanza, el balance de carbono que tenía el cultivo, el aceite de camelina. Entonces te empiezan a poner condicionantes a los insumos que vas a utilizar para mantener esa balanza de carbono del lado favorable. Bueno, todas esas cosas, acá habla del contexto normativo, habla de la logística del aceite. Son las cosas que hoy por hoy nos están colocando a nosotros en una condición, en un momento muy particular y en una condición muy favorable para competir contra otros productores de colza para acceder al mercado europeo. Bueno, esto era para hablar del balance de carbono y por qué el mercado mundial de colza estaba tendiendo a ese tipo de producción. Nada que ver con lo que hacíamos hace 10 años. Hace 10 años producíamos aceite para alimentación humana. Bueno, ahora, de la mano de este nuevo mercado aparecen lo que se llama la normativa. Porque los europeos te dicen, sí, bárbaro, ¿pero qué? ¿Vos me vas a firmar un papelito donde dice que tu colza es producida con bajo contenido, que no es GMO y demás? Yo no te confío en vos. Ya hace tiempo que empezaron a aparecer sistemas de certificación de lo que vos estabas produciendo. Habrán escuchado, habrán visto lo que era soja EPA, que fue uno de los sistemas más comunes. Bueno, la soja EPA era ya un sistema de certificación para producir biodiesel para llevar a Europa. O sea, el biodiesel que iba para Europa era producido casi 100% a partir de soja EPA. Que los requerimientos eran muy bajos. Te pedían solamente que el lote que venía de soja no fuera un lote desmontado de los últimos 10 años. Y la prueba que vos podías poner era que tenías cartas de portes de hace 10 años, que ese campo, que habían salido soja de ese campo o otro cultivo. Y ya con eso, con una carta de porte de hace 10 años, vos te permitían inscribir el lote y sacar soja EPA. Es el primero. Todas estas normativas son progresivas. Hoy nosotros estamos para producir colza que denominada no EPA, sino sustentable, que es el formato que le da la Unión Europea. Tenemos que un sistema generar y adaptarnos a un sistema de trazabilidad que habla desde que se produce en el lote hasta que se embarca rumbo a su destino, tiene que ser trazable, con lo que se llama un sistema de balance de masas. O sea,
Yo, productor, origino tantas toneladas de colza sustentable bajo ciertas condiciones de cultivo. La traslado al acopio. El acopio recibe X cantidad y solamente va a poder cargar la misma cantidad. Eso es lo que se llama balance de masas. Esa misma cantidad va a ingresar al puerto y el puerto va a tener que certificar la cantidad de mercadería que recibió sustentable y solamente va a poder cargar esa cantidad. No importa si carga el mismo grano que salió del campo. No importa, porque los granos son todos iguales. Lo que importa es que el balance de masas dé. O sea, vamos a llevarlo. Copar recibe de productores registrados y con la trazabilidad del campo al productor, del campo del productor a la planta nuestra, 2.000 toneladas de colza sustentable. Pero recibió 8.000 toneladas de colza no sustentable. Tiene 10.000 toneladas. Ahora, cuando cargamos para el puerto, nosotros no diferenciamos las 2.000 de las otras 8. Lo que sí sabemos es que solamente 2.000 vamos a poder cargar como sustentable, sean cual que sean. Porque en el grano en sí no hay ninguna diferencia. La diferencia está en el sistema de producción de ese grano. ¿Está? ¿Entendible? ¿Y cuál es el principal documento que hoy avala el ingreso de esa mercadería sustentable? La carta de porte. Por eso, una vez que nosotros registramos los lotes dentro del registro del sistema sustentable, ustedes cuando emiten la carta de porte, en observaciones tienen que poner colza sustentable. Con eso solo ya permiten que todo el sistema funcione. Si no lo hacen, ya no puedo dar marcha atrás e ingresarla como colza sustentable. Queda fuera. ¿Explicar el paso previo de registración del lote? Sí. Este es un esquema de cómo funciona el movimiento de la masa desde su origen en el campo, recolección de biomasa le llaman ellos, esto sería la cosecha, traslado de la biomasa en camiones, emisión de la carta de porte, recepción de la carta de porte en el lugar de descarga de la biomasa, que es la planta de acopio, almacenaje, carga de información, emisión de la nueva carta de porte y salida de puerto. Ese proceso, fíjense que las dos cartas de porte son las que determinan el ingreso y la salida. Son los únicos documentos. Originariamente, Argentina, al no tener GMO, no tiene esa restricción. Entonces, la única restricción que están poniendo hoy es el origen del campo. ¿La híbrida no tiene modificación genética? La híbrida no es modificada genéticamente, es un híbrido entre dos variedades. No es genéticamente modificada. La genéticamente modificada es por ingeniería genética. Sí, pero no, la híbrida no. La híbrida no tiene nada. Es como, a ver, ¿qué otro producto que haya híbrido que no tenga modificación? Hoy casi. ¿Las colzas CL? La colza CL, la característica CL se obtiene por mejoramiento, o sea, por selección y mejoramiento, no por ingeniería genética. Los maíces CL tampoco son modificados. ¿Por selección? Por selección se hace. O sea, se detectó un gen en una colza que era CL, que le permitía resistir a ese tipo de herbicidas, y se fue cruzando con otras colzas hasta que la obtuvieron en las otras colzas. ¿Como la soja Santa Rosa? Santa Rosa tenía algunas por cruzamiento. La soja no era genética. Pero hay sojas que no son, bueno, acá tiene exportó el otro día, hace menos de un mes, un barco de soja no genéticamente modificada desde Concepción del Uruguay. Pues ellos tienen un plan con variedades no genéticamente modificadas. Desde Gualeguaychú lo exportaron, bueno, yo creí que era, bueno. El tema está que todo lo que es gen RR, gen MG, gen BT, todo eso se obtuvieron por ingeniería genética. Esos sí son. ¿En colza no hay? En colza hay, pero no acá en la Argentina. O sea, hay colzas RR en Canadá, hay colzas genéticamente modificadas en Canadá, en China, pero acá en la Argentina no entraron. Bueno,
Esto te habla del esquema de certificación que utilizan hoy para poder exportar aceite de colza a Europa, que es el esquema 2B-SBS. Este esquema, que obedece a las directivas europeas, es el sistema 2B-SBS, vos sabés que lo maneja, lo originó, lo maneja y hace todo el control a nivel mundial una cooperativa. Yo hasta que no lo estudié no lo sabía, pensé que era una empresa común. Que tiene 3 puntos fundamentales. El primero es trazabilidad de origen y protección del suelo. La colza no debe provenir de tierras que han sido deforestadas o convertidas a partir de pastizales de alto valor de biodiversidad después de enero. Bueno, después de enero del 2003, creo que es. La EPA era 8. O 2008. El segundo punto es el balance masa. Toda la cadena, productora, copio, crushing y exportación, debe demostrar un sistema de balance de masas mezclando, separando lotes de forma tal que se garantice el volumen certificado. Eso hablaba de se origina el volumen en el campo y después no se puede aumentar. Solamente lo originado en los campos es lo que se va a poder exportar o crashear. Y por último, la reducción de gases de efecto invernadero. Se calcula el ahorro de emisiones a lo largo de toda la cadena, desde la siembra hasta el puerto de destino, y se evalúa el uso de fertilizantes, el transporte, el consumo de energía en la planta de procesamiento y las emisiones directas del tipo. Y hay un tercer punto que es el de buenas prácticas agrícolas, que existe provisión del uso de determinados agroquímicos. El caso del paraquat, glifosato, se puede usar diquat, en el caso 2BCB todavía, no se puede usar al oxifop. Para todo eso, diquat sí. Por ahora sí. No sé cuánto tiempo más. Pero por ahora se está utilizando el diquat. Sí. Sustentable te permite usar diquat. Nosotros, después, bueno, iba a hablar yo al final, pero hay varios mercados de colza hoy, viene empujando entre ellos. Aparentemente, y yo creo que a futuro, el que va a ser el principal, va a ser el de los biocombustibles, con lo cual se va a comoditizar, por un lado. Y por otro lado, va a ser el que va a imponer las normas de comercialización. Se va a complicar si queda solo el de biocombustible de la producción, ¿o no? Sí y no. ¿Por qué? Porque los otros canales son chicos. Son los canales puros de specialty, que se saturaban muy rápidamente. La aparición del canal de los biocombustibles ha permitido una dinámica del mercado que antes no tenía, y una fluidez, que es lo que está determinando que aumente tanto el área. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Digo para la producción, no para la comercialización. Para la producción sí va a tener problema. ¿Por qué? Porque aquel que no haga sustentable no va a poder entrar al mercado. Siempre y cuando no aparezca otro mercado. Siempre y cuando no aparezca otro mercado. Ajá. O sea, hace 5 años ni nos imaginábamos esto. Y no podemos hablar ni por De lo que va a pasar dentro de 2 años. ni una semana. Así Sí. que no quedamos tranquilos. Sí. El tema de la sustentabilidad de una colza está determinado entonces por la trazabilidad del proceso de producción de la colza y su traslado hasta el centro. ¿Cómo está normatizado? Eso se normatiza a través de lo que hablábamos, el sistema 2B-SBS, que en la Argentina es auditado por la gente de Control Union, que es una empresa que se dedica a auditar los procesos de producción y de traslado, de trazabilidad de las cosas, lo cual determina que es un producto trazable, desde su origen hasta su embarque. Control Union es el que garantiza todos los certificados de que ese proceso se cumplió. Se origina el proceso, primer punto, hay que registrar los lotes.
yo necesito de ustedes el nombre del productor, a quién van a venir el nombre de las cartas de porte, titular de las cartas de porte. Necesito el KMZ, que es el dibujo del polígono o de los bordes del lote, hecho en Google Earth, no hay ningún problema, y si no lo saben hacer, se contactan con nosotros y lo hacemos. Eso se carga dentro de una página, que es la página que regula el 2BSB, del cual se carga todos los lotes que van a ser trazados de la Argentina y del mundo, porque es una empresa internacional, francesa. Ellos a la semana ya me dicen cuánto de ese lote está apto para producir colza sustentable. Nunca me rechazaron un lote, pero sí me los recortaron. Bueno, acá hay algunos productores que hemos tenido algunos recortes de algunos lotes. O sea, una cañada que estaba dentro del lote, la recortaban, me quitaban, tu lote de 70 hectáreas tiene 64,5, me venía la respuesta. Había 5,5 descartada. Ese volumen de hectáreas por el rendimiento promedio va a determinar cuánta colza sustentable voy a poder sacar de esos lotes. Y ese es el volumen de masa que da origen a todo el balance de masa posterior. ¿Y cómo hacen el promedio del rendimiento? ¿De qué te lo sacan? Sacan el promedio de rendimiento de la zona. A eso te da una variabilidad, te da un poco de elasticidad ahí. ¿Y en años como el año pasado, que tuvimos rendimientos? Ellos aceptaron ese rendimiento y tomaron todo. Pero tiene una contra. Una cosa que te la acepten como sustentable y otra cosa que te la compren como sustentable. Y ahí viene la gran amenaza que tiene todo este sistema. Yo, a modo de redondeo, había hecho tipo estas conclusiones. Ponía siempre, con respecto al mercado, una cosa es mercado referenciado y otra cosa es mercado transparente. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque hoy por hoy todas las empresas que están comprando sustentables nos brindan un mercado referenciado. Te dicen, yo pago Matif menos tanto. Es como si yo salgo a comprar soja, Chicago menos tanto. O bueno, el caso de la carinata, que en muchos momentos decían, yo pago Chicago lleno de la soja, pero para la carinata. Eso es lo que se llama un mercado referenciado. Está referenciado a un precio de un commodity, pero que no tiene nada que ver con mi proceso de comercialización, ni mi proceso industrial. Un mercado transparente es aquel donde todos sabemos medianamente cuál es la ganancia de cada eslabón del mercado y sabemos el destino. No sé si se entiende la diferencia. Hoy nosotros estamos produciendo biocombustible. Nuestro mercado de referencia no es el Matif realmente. El mercado de referencia de este producto es el petróleo. Y si no, fíjense, ¿por qué sube ahora? Aumenta la crisis de petróleo en Irán y sube el Matif. Y te llegan a pagar. ¿Y yo cómo sé? ¿Por qué me pagan Matif menos 80? ¿Por qué no me pagan Matif menos 50? ¿O Matif menos 120? Nadie sabe eso. Nadie sabe bien el margen que le estás dejando a las empresas esto. Con lo cual, vos no sabes si de la rentabilidad global el productor está ganando el 10%, el 50%, el 70% o el 80%. Por eso no es un mercado transparente. ¿Está bien o está mal? Yo eso no lo hago, no hago ese juicio de valor. Pero les digo, esto no es un mercado transparente. Es un mercado referenciado, que es distinto. ¿Está? ¿Cuál es el futuro del mercado de colza? Y a corto, yo no lo puedo saber eso, como acá me dijo Felipe. No sé lo que va a pasar la semana que viene. Pero creo, la tendencia es que el mercado futuro de la colza no es el de la alimentación. O sea, si bien hoy el 45% está yendo al biocombustible, la tendencia es que eso aumente y que casi todo tienda a ser hacia los biocombustibles, que es la gran demanda que hoy están teniendo. La cotización para mí tiene que estar más referenciada al petróleo que a otra cosa. Las trabas que tiene el cultivo que veo a futuro es los sistemas de trazabilidad.
que hoy son solamente el origen del campo, pero después van a avanzar sobre que tengamos que presentar una ecuación de cuál es el consumo de carbono que tenemos dentro de nuestra empresa, cuántos litros de gasoil consumimos por año, qué fertilizante utilizamos, qué distancia del campo a las plantas hay para ver cuánto se traslada. Todo eso va a empezar a jugar dentro de una ecuación que va a dar un valor que por encima de ese valor no te van a comprar. No va a estar más sustentable. Siempre y cuando quieras producir sustentable. Si quieres Sí, producir colza común, podés hacerlo. Podés hacerlo. O sea, vos podés producir lo que quieras. El tema es quién te la compra. sí, sí. Esa es una traba que yo veo a futuro. Hoy no, hoy es simple ser sustentable. Pero a futuro creo que se va a ir empezando a complejizar cada vez más el sistema. La amenaza que le veo, Siempre y cuando el destino sea biocombustible. siempre y cuando, que es hoy la meca que se ha presentado. O sea, ¿por qué salimos de la etapa de los containeros? Porque apareció este mercado. Si aparece otro, mejor. Pero mientras no aparezca otro, lo veo difícil. Porque volver a los containeros, yo les puedo asegurar que no es muy interesante. Menos precio. Además de menos precio, el containero te compra hasta que llenó su container y después no te compra más. Y vos tenés tu producción y ¿dónde la metés? O sea, les traigo de vuelta si quieren el ejemplo de la arveja. Tengo un galpón lleno de Big Bag lleno de arveja y no sé a quién vendérselo. La amenaza del mercado acotado. ¿Qué significa esto? Todas las empresas, Dreyfus, Bunge, ACA, tienen la colza sustentable como un plan de acción que tiene su meta de volumen. O sea, ACA se propone exportar 10.000 toneladas. Bunge se propone exportar 40.000 toneladas. ¿Qué pasa cuando llegan a esa meta? Se retiran. Yo ya cumplí mi meta. El gerente dijo, me pusieron como meta esto, mi objetivo era esto, ya lo cumplí, listo. Hoy Bunge no le interesa comprar más forward de colza. ¿Por qué? Con los acuerdos que hizo con productores previos, ya cumple su meta. Ahora, ¿qué pasa cuando Bunge se retira? Dreyfus se retira y queda solamente ACA. ¿Cuánto va a pagar? O al revés, o sea, cuando ACA cumpla y quede Dreyfus solo, cuando quede uno solo, van a empezar a pagar Matín menos 80, Matín menos 100, Matín menos 110, no sé cuál va a ser el precio. O no, van a llegar rápidamente a su cupo y se van a retirar también ellos. Galarza todavía tiene colza del año pasado que no se la retiraron. Esa es una amenaza. Y como expectativa yo creo que esto va a tener un crecimiento exponencial. Es incompatible lo que describiste con el crecimiento exponencial. O sea, como ante una demanda limitada, el crecimiento va a ser limitado. Pero la demanda está limitada por planes de acción. Bueno, todo lo que vos quieras. Mañana cambian los planes, o sea, la tendencia es que esos planes de acción también sean exponenciales. Y bueno, pero las decisiones, las tomás 10 para mañana. No, pero por ejemplo, el primer año que intervino Bunge, su plan de acción eran 10.000 toneladas. Hoy están en 50.000 toneladas. Hoy están desarrollando zonas, está bien, hay una herramienta genética que pasamos de tener 3 variedades en el mercado a tener 3 variedades y 15 híbridos hay hoy en el mercado, que te dan una amplitud genética que te permite sembrar colza en Salta, Tucumán, hasta Bahía Blanca. Eso aumentó la frontera de producción de la colza y aumentó también el área de siembra. Pero bueno, yo siempre le veo lo que te digo yo con el tema de amenaza, es una amenaza, no es una sentencia. El mercado va a estar siempre acotado a lo que ellos quieran comprar. No es una demanda totalmente elástica que va a absorber toda la producción que tengamos. Eso es una amenaza. Pero hay una demanda de aceite mundial o infernal. Sí, para biocombustible. ¿Aceite o de estas especiales? Para biocombustible. Esto. Igual se maneja, para consumo humano no tiene casi. Kilos.
Está. Yo que siembro camelina, los de camelina están desesperados. Camelina y carinata tiene a su vez la especificación de que como aceite son tóxicos. O sea, no pueden destinarse a alimentación de ningún tipo. En cambio, el de carinata sí. O sea, el de colza, el de canola. El de canola es comestible 100%. ¿Cuáles son las empresas que están hoy comprando en el mercado? Hoy está comprando. No. Hoy tienen plan de comercialización de colza que viene, entro por lo más viejo. El primero que tuvo fue Bunge. Siempre hablando de colza, ¿eh? Bunge fue el primero, ACA lo siguió, entró Dreyfus y ahora está Cargill. Esos son los que están hoy comercializando colza. Con algunos altibajos. O sea, originariamente, ya lo que pasó originariamente, te cuento como anécdota. Bunge compró la colza, hizo todo el sistema de trazabilidad, volumen de masas, pero en verdad ni la exportó a Europa. Hizo aceite de colza y lo vendió a Chile. Pero los créditos de carbono que originó por la compra de colza sustentable, se los vendió, ellos están asociados creo que con Exxon. O sea, casi todas vos vas a ver que Cargill está con Texon, Bunge está con Exxon, todas están con una productora de combustibles. Lo que querían no era el volumen, la masa de realidad, lo que querían eran los créditos de carbono para balancear. Pero eso fue el primer año. Ya el segundo año exportaron aceite de colza directamente. Se habían hecho cargo, le alquilaron la planta de Vicentín. Vicentín estaba en proceso de quiebra y durante un año la explotaron entre Bunge y otro exportador más. Bunge tomó una de las prensas de Vicentín que usaba para girasol y hizo aceite de colza. Pero a la que Copar le vende, ¿esa empresa le da un cupo a Copar? ¿No? No hemos tenido eso. ¿Será que no te compra más cuando no te compra más? No ha pasado todavía. Lo que pasa es que nosotros le vendemos al mejor postor. Mañana vendemos todo. No es para asustarse. No. Eso está bien. Que es una traba a la exponencialidad de la producción. Sí. Es el riesgo de comerte la curva. Claro. Igual, acá no está asociado con ningún exportador. O sea, nosotros no estamos en un régimen cerrado, como tampoco lo hacemos con los productores. O sea, a ver, acá alguno habrá sembrado carinata o camelina. Cuando vos sembrás carinata o camelina, automáticamente te firman el contrato y toda la producción de ese lote se lo tenés que entregar con el que visite el acuerdo. Nosotros le entregamos los insumos, la semilla, todo al productor y si no tenemos el mejor negocio, que el productor se la venda a otro. Nuestro compromiso es tener el mejor negocio posible. No es tener nunca al productor como cliente cautivo. Y de igual manera nos damos vuelta y hacemos lo mismo. No estamos casados con ningún exportador. Tiene sus pros y sus contras. Por ahora nos permite jugar entre, dos o tres que nos coquetean. Y al que nos da mejor precio le vendemos. Eso nos posibilita tener mercado hoy para colza no sustentable, para colza sustentable y para colza casi orgánica. Y nos permite tener distintos precios. ¿Cuánto tiempo vamos a poder eso? No sé. Mientras haya una puja así que nos permita jugar, bienvenido sea para nosotros y para el productor. Que yo le puedo resolver problemas y pagarle precio que otros no se lo pueden dar. Ahora, yo sé que lo que vos decís no pasó. Pero está difícil, yo ya siempre es consistente. Pero está difícil ver si el año que viene siembro más hectárea o no. Porque, o sea, si tengo un mercado acotado y un crecimiento exponencial, no sé si volcarme tanto a ese cultivo, es más como llevarlo más tranqui. A ver, yo te planteo las amenazas que tiene, no que vayan a pasar.
Yo veo que Bunge hoy se retiró. El mercado está reactivo. Yo si quiero vender hoy tengo 3 compradores todavía. Ahora bien, el año pasado Bunge cubrió su cupo de colza y se retiró el 20 de noviembre, por ahí, no compró más. El año pasado en enero no había quien venderlo. Pero eso es una realidad. Esa es una realidad y es una característica del mercado. En enero se embarca toda la colza que va a salir de la Argentina. Lo que no se embarcó en enero va a tener que esperar hasta enero del año que viene. O sea que la conclusión tampoco es para el productor que puede especular o guardarse colza. No, Guardarte otra cosa. no es aconsejable eso. Digamos, entre octubre y enero trata de venderla. Diciembre. Hasta el 31 de diciembre puedo venderla. Lo que pasa es que si yo espero hasta el 31 de diciembre, muy posiblemente ya haya compradores que están con el 80, 90 y 5% de su mercadería comprada. ¿Qué apuro tienen por comprar? ¿Por qué van a pagar más? No es la mejor de las situaciones. A ver, estamos hablando de dos cosas. Hay varias cosas juntas. Una cosa es la relación comercial entre vos y yo. Y otra cosa es lo que está pasando fuera del mercado. O sea, estamos negociando. Vos tenés el 95% ya comprado. No estás apresurado por pagarme un mango más porque vos sabés que estás sentado esperándome. Pero afuera de repente el petróleo sube por un conflicto en el negocio y toda la colza sube y vas a tener que comprar más caro. Aunque sea nada más que el 5%. ¿Entendés? O sea, no es la mejor situación de comercial entre vos y yo, pero afuera nos dieron un empujón. Como puede ser lo otro. Y llegar al barril a $50 y ahí... Si fijaste 20 toneladas, cosechaste 10. ¿Cómo se arregla ese problema? Ese es un lindo problema. ¿Por qué? Porque no es como la soja que yo consigo soja en cualquier lado y te cubro tu contrato. Estamos hablando de un producto mucho más difícil. Por eso no es aconsejable tomar posición de más. Sí, pero la cosa varía mucho. Varía mucho el rinde. Por eso yo nunca le digo, a ver, ¿cuál rinde promedio tuviste vos? 1100, 1200 kilos. Fijá la mitad de eso. Nunca más de la mitad. Después fijaremos el resto. Ojo, a ver, a lo mejor yo fui demasiado pesimista. Generalmente los planes de comercialización de estas empresas van tomando distintas cosas. Área sembrada es un dato que ellos le da la primera estimación con la cual ellos van a empezar a armar sus planes de comercialización. Es un dato público. Entonces, ellos tienen el área sembrada y saben más o menos cuál va a ser el volumen de comercialización que tienen y aumentan sus planes. Después hay recorrida donde se ve cómo, ¿vieron cuando la bolsa dice que el estado de los cultivos está al 80%, al 50%? Bueno, eso son también información. No es tan precisa como el área de siembra, pero sí es un estado que vos decís, bueno, si está el 90% o el 80% está de muy buena a buena, bueno, tendremos un rendimiento de 1.500 kilos, 1.400 kilos. Si está de muy buena a excelente, bueno, estimemos un rendimiento más cerca de los 2.000 kilos. Si está mala, hablemos de un rendimiento de 800, 900, 1.000 kilos. Bueno, eso también les permite a ellos ir ajustando los volúmenes. O sea, no son tan rígidos tampoco. Yo tengo que preguntar a la auditoría y se rinde mucho siempre. Sabrá Mandinga, dijo. Y si vos tuvieras colza sembrada en hoy, contraposición con lo que dice él, hace 3 años atrás, 4, teníamos compradores locales nomás. Sí. Hoy tenemos muchísimos más compradores. Nombraste 4 más los locales. más los locales. Por eso. Sí, o sea, los containeros siguen jugando en nichos mucho más chicos, pero buscando ese nicho. O sea, yo le comentaba a Marcelo que ayer me llamó un comprador de colza chileno, que nunca me había llamado, pero me llamó ayer preocupado porque ve que la colza se le va y no la va a poder captar. Bueno, ellos tratan de manejar su nicho. Nosotros trabajamos durante 3 campañas con un exportador que salía por el puerto de Zárate con container.
Seguimos trabajando con ellos. Pasa que a ellos mismos hoy se les hace muy difícil porque su mercado no puede avalar una colza de $560. Si vos hoy tuvieras colza fijás, Yo hoy fijaría con la reserva de los volúmenes, yo fijaría 560. Ahora, Yo el tema fijaría. está lo que dijo el hombre. claro. ¿Cuánto fijó? Puede venir un temporal también, justo te agarra un temporal. Una helada tardía. El 50%. Una helada tardía nomás que te agarre. No necesitas un temporal. Que te agarre una helada tardía cuando está en floración y charlamos. Es un cultivo que no poder, yo no haría más de 500, 600 kilos por hectárea, después lo otro. Si viene de más, veré qué hago después. Es medio victoriense. Es medio victoriense. Es victoria. No, 500, 600 No, kilos. no. ¿Cuánto querés que me rinde? El 50%. 5 quintales, dijo. ¿Sí? 5 o 6 quintales. Pero no como rendimiento, es lo que él haría. Yo te dije el 50% de lo que vos sacaste aproximadamente. Él fijaría 5 o 6 quintales por hectárea. ¿Sí? Sí, No me No más que eso. no me jugaría más que eso. ¿No hay ninguna extrusora de colza? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay? No hay, en rigor no es que no haya, son prensas. Sí, prensa. Prensa de soja. Sí hay. La única aceite de canola que hay acá en Argentina, de América 2001 o Cross Sociedad Anónima, que está en Perdices, en Gualeguaychú. Es acá. Lo compran Todos los supermercados que ustedes ven que tienen aceite de canola, se produce todo en Perdices. Es más, la botellita de aceite de canola de Carrefour, Tía, todo eso, abajo dice producido por Kroll. Es la única que hace aceite comestible, de colza Para el mercado interno. para mercado interno. Había unos chicos que sembraron colza, que vienen sembrando colza hace 3 años cerca de María Grande, que también están haciendo aceite para el mercado interno. Y para exportarlo como aceite, ¿no? Sí. Bueno, Dreyfus hoy todo lo que compre va a exportarlo como aceite. pero para combustible. Para combustible, ¿eh? Sí. Para combustible. No para consumo. Bunge creo que también. Todo lo que va a exportar lo va a exportar como aceite ya. No lo exporta más como grano. Bueno, ¿y cuáles son las buenas noticias? ¿Sabés cuál es la buena noticia? $560, papá. Más el 3-4% de coso. Decime qué cultivo te deja el margen bruto ese. En la agricultura siempre es promesa, tenés que tenerla. Sí, hay que tener la colza. Hay que tener la colza y hay que venderla y que te la paguen. No creo que llegue a los 600, te digo. Si no llegó con los cohetazos de Trump y el petróleo cuando superó los $100 el barril no lo superó, no creo que lo supere. De todo modo vos tenés que tener en la memoria, por lo menos, yo no, pero cuando recién empezamos a sembrar colza, no me acuerdo los precios. Bueno, pero un año llegó a 550. No, pero un piso. Llegó a $714, sí. ¿Eh? Llegó a $714 el Matif. ¿Y sabes cuándo? Cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahí subió terriblemente. ¿Pero por qué? Porque Europa no iba a tener aceite comestible. Pero acá ese precio no sube nunca. No, acá no. Pero el piso, ¿vos te acordás del piso? Y el piso tuvimos... yo no lo vi el 200 y pico. 400 y pico estuvo. 400 y pico. No. Siempre lo que se marcó, que determinó que se sembrara mucho o poco, fue siempre que el valor local de la colza tenía que ser arriba del doble del valor del local del trigo. Si el trigo estaba en $200, vos tenías que tener una colza de arriba de 400 para que te conviniera antes que hacer trigo. Hoy estamos hablando de 550, 560, ¿y cuánto está el trigo? 220, 230 puso hoy. 230. Está ahí. Está muy superior al... Sin contar el cultivo que viene arriba. Sí, eso lo hablamos el otro día, ¿no? De los beneficios agronómicos que tiene la colza. Bueno, si alguien tiene algo para comentar,
así lo hacemos más un conversatorio y no un monólogo.